Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Agéndate? Mi nombre es Mirna Danel y hoy vamos a estar platicando de un tema que ha generado mucha polémica aquí en San Luis Potosí y también a nivel mundial. Me encuentro con Brenda Navarro. Bienvenida, Brenda. Muchas gracias, buen día. Oye, vamos a empezar platicándonos. ¿Quién es Brenda? ¿A qué te dedicas? Soy profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hago investigaciones sobre género, criminalidad y justicia penal. Entonces, obviamente tienes una opinión acerca de todo el feminismo, el movimiento feminista que se ha generado últimamente. Sí, creo que es importante, como tú lo mencionas, que hoy en día es un tema que genera incluso esta rispidez, que pudiéramos conversar el día de hoy sobre este tema, porque nos permite profundizar de que se trata de un movimiento muy plural, que tiene una historia de bastantes siglos y que la historia específicamente latinoamericana nos ayuda a comprender por qué es que hoy las agendas feministas se han articulado en demandas muy concretas que tienen que ver incluso con el tema de paridad, con el derecho al acceso a una vida libre de violencia en todas las modalidades, puesto que las mujeres, como lo han referido los últimos estudios que se han realizado tanto a nivel local como el diagnóstico de tipos y modalidades de violencia que se realizó por el Colegio de San Luis, así como la encuesta nacional sobre el uso del tiempo en los hogares, nos han permitido ver que no hay mujer que en su vida no haya atravesado por algún tipo de violencia o alguna modalidad de la violencia, entendidas esos tipos de violencia como violencia física, violencia psicológica, violencia emocional, mediática, patrimonial, económica, y que se presenten en diferentes, o por no decirlo, en todos los ámbitos de nuestra vida, la política, como lo hemos visto, la institucional, la docente, eso es un tema importante, por ejemplo, en nuestras agendas locales, en los espacios institucionales, en los espacios laborales, en los espacios familiares de pareja. Eso nos da cuenta que, como decía, cualquier mujer de cualquier estado podría levantar la mano y decir: he pasado a lo largo de mi vida por alguno de esos tipos de violencia. Y en cuanto a violencia psicológica, ¿a qué te refieres? Cuando hablamos de violencia psicológica, hablamos incluso, como en algún momento lo han referido a muchos especialistas, en este tipo de violencia que no se percibe, que es ejercida a través del reforzamiento de estereotipos culturales, del reforzamiento incluso, por ejemplo, de violencia verbal que se ejerce en la pareja. Es la más frecuente que se da justo en el ámbito de pareja y en el ámbito familiar, y que es, digámoslo, la que no se percibe de ese gran iceberg. Nosotros casi siempre vemos la violencia física o la violencia feminicida, que sí, es la que más identificamos. Exactamente, pero esa otra que tendría que ser la que tendrían de cierta manera las autoridades que estar apuntalando para poder construir políticas públicas que realmente garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es una violencia que no es atendida y que incluso los reportes judiciales nos dicen que la mayor parte de la violencia denunciada, por ejemplo, en el ámbito familiar, tiene que ver con violencia psicológica y violencia física. Oye, ¿por qué crees que está tomando como tanto auge ahorita en este momento? Porque creo que las mujeres hemos llegado a un punto de nuestra historia, por eso hablaba hace un momento de la necesidad de hacer genealogías de la historia de los derechos humanos de las mujeres, en donde nos reconocemos históricamente, sí, con el acceso a ciertos derechos, porque hay que decirlo que de manera también limitada, pero seguimos encontrándonos frente al obstáculo del ejercicio de otros derechos más por el hecho de ser mujeres. Y esto tiene que ver con una cultura históricamente compartida. Creo que a veces cuando mencionamos o hablamos de cultura patriarcal, a los hombres les genera escozor hablar de ello, porque esa cultura que históricamente se ha construido les ha permitido construirse con privilegios con respecto a las mujeres. Tan solo, por ejemplo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el divertimento, a las mujeres culturalmente en México se nos dice: tú no debes de beber, tú no debes de salir a fiestas, tú tienes que regresar a tales horas, y esos mecanismos de conducta, que podríamos decirlo son mecanismos de control social informal, no se ejercen en la misma medida hacia los hombres, y tiene que ver con ese privilegio de género constituido. Entonces, cuando decimos que tiene que ver con que las mujeres estamos siendo conscientes de esa violencia cultural históricamente construida, es que decidimos que es importante abolir esa violencia, posicionarnos en el espacio público y en el privado de una forma distinta a partir de relaciones de poder equilibradas, es decir, no relaciones en donde uno de los géneros sea el que ejerce privilegios históricamente ganados y las otras no. Creo que esta es la razón por la que vemos que se apuntalan las mujeres jóvenes que tienen más formación, que
ya no están dispuestas a callar y a normalizar la violencia. Sí, como generación sin miedo. Exactamente, y que ante la incertidumbre y la violencia deciden reaccionar y deciden ocupar uno de los espacios tradicionalmente negados a las mujeres, que es el espacio público. Sí, sí, sí. Y así como en grandes rasgos, si tuvieras que definir la palabra feminismo, ¿cómo lo harías? Yo diría que es una serie de movimientos emancipatorios, es una agenda emancipatoria, es un movimiento liberador de opresiones que se ejercen a las mujeres y que hacía mucho énfasis en que no podemos hablar de feminismo, hay que hablar de feminismos, porque las mujeres ejercemos y vivimos esos feminismos de distintas formas. Hay feminismos radicales, feminismos liberales, feminismos culturales, feminismos psicológicos, feminismos decoloniales, ecofeminismos. O sea, te estoy hablando de una vertiente tremenda que lo que nos habla es de la pluralidad de un movimiento, con agendas muy claramente diferenciadas. Y conforme a las marchas que están habiendo, ¿qué crees que significa en realidad lo que quieren expresar las mujeres? Pues creo que justamente este hartazgo, es decir, me parece que las mujeres hemos siempre recurrido a los canales formales de denuncia de la violencia y esos canales formales desmovilizan, despresurizan, niegan la posibilidad del acceso a la justicia a las mujeres y esto tiene consecuencias muy claras, ¿no? Tiene consecuencias en el sentido de no poder garantizar el acceso a sus derechos. Entonces, las movilizaciones que ahora vemos son otros canales, es decir, son canales de denuncia pública informal ante la necesidad de que los canales públicos formales no funcionan. Es decir, si por ejemplo en las universidades los canales formales de denuncia funcionaran para que a los agresores, a los que ejercen acoso o hostigamiento contra las alumnas tuvieran sanciones, entonces las alumnas no tendrían que recurrir a la denuncia pública. Sí, la denuncia pública informal es el mecanismo de salida cuando la denuncia formal no garantiza el acceso a la justicia. Cuando logremos entender eso, vamos a lograr entender por qué se rayan monumentos, por qué la necesidad de ocupar los espacios públicos de la manera en la que se ocupan, porque solamente rayando un monumento es donde voltean a ver, ¿sí? Donde hay, entonces sí, ya una preocupación de qué está pasando. Tú lo decías hace un momento, ya nos preocupa que por qué está ahí. Bueno, pues porque durante muchos años el canal formal a lo que se había dedicado era silenciar la violencia. Oye, y una duda, ¿cuál es la diferencia entre feminicidio y femicidio? El femicidio fue la primera categoría que la acuñaron dos académicas muy importantes, Diane Russell y Kay Caputi, y ellas dos proponían justamente que era importante nombrar el conjunto, como le llamaban ellas, de violencias conexas, es decir, lo que, retomando un concepto Foucaultiano que se denomina continuum de violencia, tiene como consecuencia o como resultado la muerte violenta de una mujer. Entonces ellas hablaban ahí de mutilación, hablaban de una serie de acciones conjuntas, violencia psicológica, violencia física, cuyo resultado era la muerte de una mujer. Sin embargo, la diferencia, de hecho es en realidad una diferencia propuesta desde México, se da justamente por el caso de Campo Algodonero, los casos de Campo Algodonero, que es una serie de muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez, que se dan producto de un contexto de violencia en donde se pauperiza, por ejemplo, el trabajo de las mujeres en la maquila, donde la gran industrialización que sufre Ciudad Juárez tiene un impacto muy claro dentro del cuerpo de las mujeres, de la misma forma que hay un proceso también de criminalización en términos de apropiación del territorio por manos de crimen organizado, y un componente que es muy importante, la reproducción institucional de estereotipos de género y de inacceso a la justicia. Entonces, las peritas antropólogas forenses que acudieron a Juárez a dictaminar el contexto de violencia encontraron ese componente que no definía Caputi y Russell en su definición, que es la omisión del Estado o la acción del Estado para perpetuar estereotipos de género que no permiten el acceso a la justicia. De tal suerte que es la perita antropóloga, la antropóloga social Marcela Lagarde de los Ríos, quien cuando llega a ser diputada federal de la República, propone junto con un conjunto de mujeres la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Mujeres y sobre todo nombrar esta conducta violenta, esta muerte violenta de las mujeres en nuestros códigos penales como feminicidio, en función de que hay una responsabilidad del Estado. Esa es la diferencia entre femicidio y feminicidio. ¿Y qué harías tú como para, qué solución propondrías tú para
ahora sí que la cantidad de feminicidios que han habido últimamente? Creo que hay como tres rutas importantes que entender, ¿no? La primera de ellas es que hay una responsabilidad que necesitamos jalarle esos hilos al Estado. El Estado parece de pronto en un impasse, por ejemplo, lo vemos de manera aquí local en San Luis Potosí, que tenemos declarada una alerta de violencia de género y que no obstante eso no vemos acciones concretas que permitan salvaguardar la vida de las mujeres. Dos, que es importante un proceso de reeducación de los hombres. A los hombres les toca eliminar su masculinidad tóxica que genera violencia, que no les permite vivenciarse como hombres de otra forma, y ese es un proceso que hay que decirlo que les toca a ellos. A nosotras nos toca el proceso de construirnos como mujeres en una nueva agenda emancipatoria, un proceso de comunidad y de reciprocidad entre nosotras que nos permita romper con las prácticas culturales emanadas de ese sistema patriarcal para construirnos también en una relación mucho más, digámoslo, equilibrada frente a los hombres. Entonces, por eso decía yo hace un momento que es un escenario en tres, digámoslo, líneas de trabajo muy importantes que parecen sencillas, pero que en realidad requieren un compromiso muy fuerte de la sociedad. Y por parte del feminismo, ¿a quién crees que vaya dirigido directamente el mensaje? Hacia las mujeres. La agenda, el sujeto político y la agenda política de las mujeres son las mujeres, ¿sí? Por eso hacía mucho énfasis. Si a los hombres les interesa aliarse, sumarse a la agenda de las mujeres, es trabajando en su masculinidad tóxica, es reeducándose ellos en formas nuevas de relacionarse con las mujeres y con los otros. A nosotras nos toca construirnos a nosotras mismas, dejando esos parámetros culturales que no nos han permitido vivir, digámoslo, con un acceso a nuestra vida libre de violencia. Entonces, él y los feminismos, por eso vuelvo a hablar en plural, son para y las mujeres. ¿Tú misma te consideras una feminista? Yo soy feminista. Qué bueno. Oye, ¿y esto te ha traído algún problema a lo largo de tu vida? Pues evidentemente que sí, ¿no? Ser feminista hoy implica que te señalen, que se genere como una resistencia, de que pues tiendas a ser, digámoslo, a veces linchada en algunos espacios, pero yo te podría decir que en mi caso ha sido bastante liberador. Yo he posicionado mi voz pública en ese sentido y creo que me ha permitido comprender, entender e incluso educar a nuevas generaciones como profesora en la universidad bajo una perspectiva que nos permita construirnos de manera más igualitaria y con relaciones mucho más sanas, lejanas a la violencia. Entonces, el feminismo es transformador. Y lo digo incluso para todas las mujeres, ¿no? Todas las mujeres que yo he conocido, que los feminismos han llegado a sus vidas, han sido para transformar sus vidas, de la misma forma que esperaríamos que las nuevas masculinidades llegaran a las vidas de los hombres para transformar sus vidas también. Oye, Brenda, hay una pregunta. ¿Cuál crees que sea el impacto que tienen las redes sociales ahora más bien con el auge que están teniendo sobre el movimiento feminista? Bueno, una parte creo que es importante decir que las redes sociales han democratizado todos los movimientos, ¿no? Es decir, nos permiten incluso poner de cara, poner de manifiesto, a veces de manera tal cual lo que pensamos respecto a un movimiento, en este caso a los movimientos feministas. Creo que el gran problema es que en las redes sociales luego circula mucha desinformación que en realidad es producto en muchas de las ocasiones de posicionamientos conservadores. En el caso, por ejemplo, específico de los movimientos feministas, es muy claro ver las reacciones en donde se aduce, por ejemplo, que el movimiento feminista es un movimiento hembrista, que es similar a los machismos, cuando en realidad hay una diferencia muy clara, ¿no? Mientras los feminismos son movimientos emancipadores, los machismos en realidad son prácticas culturales de opresión. Y por otro lado también el que las redes sociales han contribuido a difundir este señalamiento y linchamiento incluso de las mujeres que practican o que se han unido a las agendas feministas, señalándolas de, miren, aquí está este perfil de una feminazi, ¿no? Es decir, comparando el movimiento emancipador de las mujeres con el holocausto fascista hecho por los alemanes, y me parece que de pronto hace bastantes años, hace bastantes décadas, que de pronto estamos ante un escenario de desinformación muy clara. La otra es que también las redes sociales han sido vehículos de violencia contra las mujeres, es decir, de difusión ilícita de imágenes de mujeres que en un ámbito a veces de pareja que deciden compartir lo que ahora se llama nudes, o ahora les piden incluso los propios packs, pues ahí están estas páginas que incluso tuvimos muchas denuncias
experiencias a nivel local aquí en San Luis Potosí, en donde familiares, en donde primos, hermanos compartían hasta de sus propias familias packs, en que estaban ahí y decían, bueno, yo estoy en esta página, una página muy consabida que se llamaba la Logia Men's Club, que fue denunciada en San Luis Potosí. Pues muchos estaban ahí de manera silenciosa pero cómplice a la vez y otros tantos más compartiendo. Entonces era muy lamentable ver a profesores, a familiares, a personas que uno no piensa haciendo uso de las redes en detrimento de los derechos sexuales, por ejemplo, de las mujeres o de la vida de las mujeres a causa, evidentemente, de pues, una masculinidad que les exige estar consumiendo cuerpos fragmentados, sí. ¿no? Y bueno, pues si es que ahora todo lo que vemos en las redes sociales pues nos hace súper verídico y preferimos creerlo. ¿Hay alguna página donde podamos consultar información que sea totalmente verídica? Bueno, evidentemente hay páginas, por ejemplo, de colectivas que se dedican a difundir información. Está, por ejemplo, Geobrujas, está Las Luchadoras, está la página, por ejemplo, local de Vivas Nos Queremos, que se dedica a difundir información verídica, a difundir información incluso académica para comprender qué son los feminismos. Están incluso las propias páginas institucionales de espacios como los doctorados o maestrías en estudios de género, a las cuales se puede acercar la población y verificar pues de qué estamos hablando cuando hablamos de feminismos o cuando hablamos de agenda de las mujeres en un espacio cultural muy amplio. ¿Y cómo ves el movimiento feminista aquí en San Luis Potosí? Mira, creo que el movimiento feminista potosino, local, ha logrado construir una agenda muy significativa, se ha logrado articular de unos años a la fecha. Es decir, yo he visto que históricamente desde hace más de 20 años siempre había mujeres que han ido construyendo y abriendo brecha a mujeres mucho más jóvenes, pero tal vez estamos en un momento histórico en donde como nunca vemos más colectivas de mujeres, vemos frentes de mujeres estudiantes, vemos a mujeres en asociaciones u organizaciones de la sociedad civil, vemos mujeres en la academia que generan espacios para las mujeres, que esos espacios y esas articulaciones se trasladan al terreno de lo público, y te podría decir que eso ha generado, por ejemplo, lo que en otros estados no se tiene, una agenda de derechos humanos de las mujeres muy claras, que ustedes pueden consultar en la página de una de las organizaciones de la sociedad civil que ha trabajado de manera muy cercana con las mujeres, que es Educación y Ciudadanía, pero es una agenda colectiva, construida colectivamente, donde se enmarcan las demandas claras a nivel local por parte de las mujeres, que son sus derechos políticos, el acceso a la garantía de sus derechos laborales de una forma equiparada, equitativa, sus derechos, la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, y la participación en términos de las mujeres en todos los espacios que tengan que ver políticamente, no solamente de representación, sino también de dirección, y algunos otros aspectos también fundamentales dentro de la agenda que se encuentran, que aunque se lleguen a ser muy controversiales, pero que están ahí, como por ejemplo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver, por ejemplo, con la interrupción legal del embarazo. Pues Brenda, muchísimas gracias por habernos platicado hoy y aclararnos todos los puntos que yo creo que van a ser muy útiles para lo largo de toda nuestra vida, tanto como para hombres y para mujeres. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Agéndate MX en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Ahora sí que nos vemos para la próxima.